La bicicleta que soñaba con volar. En lo más alto de una vieja casa, entre cajas polvorientas y juguetes olvidados, vive Lila, una bicicleta roja con timbre de campana y manubrio oxidado. Durante años, ha escuchado a las aves trinar en el tejado y ha visto, desde una pequeña ventana, cómo las nubes danzan libres en el cielo. Aunque nació para rodar, su verdadero sueño siempre ha sido volar. Todo cambia cuando Tomás, un niño curioso y soñador, sube al desván buscando aventuras. Al encontrar a Lila, siente que no es una bicicleta cualquiera. Es mucho más que una bicicleta vieja. Encuentra un sueño esperando ser despertado. Con ayuda de su imaginación, algo de mecánica y un corazón lleno de esperanza. Juntos emprenderán un viaje que desafía la gravedad y las dudas. El desván y la bicicleta olvidada. El sol de la tarde entraba por las rendijas del tejado como si buscara secretos escondidos entre las sombras del desván. Polvo dorado flotaba en el aire, bailando lento. Como si tuviera miedo de tocar el suelo. Abajo, en el piso crujiente, cajas de cartón, muñecos rotos y libros sin tapas dormían en silencio, esperando que alguien los despertara. Ese alguien era Tomás. Tenía 9 años, el cabello revuelto y la mirada inquieta de quienes creen que cualquier rincón puede esconder un misterio. Había subido al desván empujado por el aburrimiento de una tarde sin deberes ni amigos cerca, y también por esa leve sensación de aventura que a veces se mete en el pecho sin avisar. Abrió la puerta con esfuerzo. Crujió como una puerta de castillo antiguo, y al asomarse, un olor a madera vieja y recuerdos lo envolvió de inmediato. «Hola», susurró, por si acaso había alguien allí. Dio los primeros pasos con cautela, esquivando telarañas y esquinas oscuras. Cada objeto parecía contarle una historia muda, una muñeca sin ojos, un sombrero de copa cubierto de moho. Una radio antigua que alguna vez habló. Pero fue en el rincón más alejado, donde el sol apenas llegaba, donde Tomás la vio. Una bicicleta, roja, vieja, y completamente olvidada. Estaba cubierta por una manta gris, y solo asomaba una rueda torcida y un timbre apagado. Tomás se acercó con lentitud, como si la bicicleta pudiera asustarse. Retiró la manta. Y el polvo voló como un suspiro. La bicicleta tenía el asiento rasgado, pintura descascarada y un timbre oxidado, pero había algo en ella, algo que no parecía muerto. Algo que aún palpitaba. «Vaya», dijo Tomás, admirado. «¿Y tú quién eres?». Tocó el timbre casi sin querer. El sonido que salió no fue chillón ni agudo. Fue un cling, suave, como el suspiro de un recuerdo. Y en ese instante, algo cambió. Tomás sintió un escalofrío leve, como si una brisa lo hubiera atravesado por dentro. No supo explicarlo, pero lo supo. Esa bicicleta no era como las demás. Se sentó junto a ella. Le quitó el polvo del manubrio con la manga de su camiseta y pasó el dedo por las letras borrosas del cuadro. «Lila», decía. «Lila», repitió en voz baja. «Es un buen nombre». Y entonces, sin que nadie hablara, sin que una voz se oyera en el aire, Tomás supo algo más. Supo que Lila no estaba allí por accidente. Supo que ella tenía un sueño. Un sueño tan antiguo como las telarañas en el techo, pero más vivo que nunca. Quería volar, no rodar, no correr. Volar. Tomás lo sintió en el corazón, como una chispa. Y por alguna razón que no podía explicar, le creyó. Se levantó de golpe y bajó las escaleras, gritando, «Mamá. ¿Puedo quedarme con la bicicleta del desván?». Desde la cocina, su madre respondió. «¿Cuál? ¿La vieja de tu abuelo? Si puedes bajarla, es tuya». Tomás volvió corriendo. Su perro, Rolo, lo siguió al trote con curiosidad.
Bajarla no fue fácil. Lila estaba pesada y oxidada. Y las ruedas apenas giraban. Pero con cada escalón que bajaban juntos, Tomás sentía que algo nuevo nacía entre él y esa bicicleta vieja. Esa tarde, la dejó en el jardín, bajo el sol. La lavó con manguera, la frotó con trapo y jabón, y quitó cada pedacito de óxido como si le limpiara el alma. El timbre sonó de nuevo, más claro esta vez. ¡Cling! Tomás sonrió. Lila, susurró. Te juro que vamos a volar. Y aunque no había nadie más para escucharlo, el viento pareció aplaudir en las hojas de los árboles, como si también creyera que los sueños, a veces, tienen ruedas. El primer timbre. Tomás pasó toda la mañana en el patio, arrodillado junto a Lila, como si estuviera restaurando una joya antigua. No era solo polvo lo que quitaba de sus partes, sino el olvido. Con cada trapo húmedo, con cada cepillo suave, le devolvía una historia. Cada rayo de sol que caía sobre el metal limpio parecía traer un recuerdo nuevo. Tranquila, Lila. Vas a quedar como nueva, murmuraba, como si la bicicleta pudiera entenderlo. Empezó por las llantas, quitando con esmero la tierra seca de los bordes. Luego, con un cepillo de dientes viejo, entró en los rincones donde el tiempo se había acumulado en forma de polvo. La bicicleta que soñaba con volar. En lo más alto de una vieja casa, entre cajas polvorientas y juguetes olvidados, vive Lila, una bicicleta roja con timbre de campana y manubrio oxidado. Durante años, ha escuchado a las aves trinar en el tejado y ha visto, desde una pequeña ventana, cómo las nubes danzan libres en el cielo. Aunque nació para rodar, su verdadero sueño siempre ha sido volar. Todo cambia cuando Tomás, un niño curioso y soñador, sube al desván buscando aventuras. Al encontrar a Lila, siente que no es una bicicleta cualquiera. Es mucho más que una bicicleta vieja. Encuentra un sueño esperando ser despertado. Con ayuda de su imaginación, algo de mecánica y un corazón lleno de esperanza. Juntos emprenderán un viaje que desafía la gravedad y las dudas. El desván y la bicicleta olvidada. El sol de la tarde entraba por las rendijas del tejado como si buscara secretos escondidos entre las sombras del desván. Polvo dorado flotaba en el aire, bailando lento. Como si tuviera miedo de tocar el suelo. Abajo, en el piso crujiente, cajas de cartón, muñecos rotos y libros sin tapas dormían en silencio, esperando que alguien los despertara. Ese alguien era Tomás. Tenía 9 años, el cabello revuelto y la mirada inquieta de quienes creen que cualquier rincón puede esconder un misterio. Había subido al desván empujado por el aburrimiento de una tarde sin deberes ni amigos cerca, y también por esa leve sensación de aventura que a veces se mete en el pecho sin avisar. Abrió la puerta con esfuerzo. Crujió como una puerta de castillo antiguo, y al asomarse, un olor a madera vieja y recuerdos lo envolvió de inmediato. «Hola», susurró, por si acaso había alguien allí. Dio los primeros pasos con cautela, esquivando telarañas y esquinas oscuras. Cada objeto parecía contarle una historia muda, una muñeca sin ojos, un sombrero de copa cubierto de moho. Una radio antigua que alguna vez habló. Pero fue en el rincón más alejado, donde el sol apenas llegaba, donde Tomás la vio. Una bicicleta, roja, vieja, y completamente olvidada. Estaba cubierta por una manta gris, y solo asomaba una rueda torcida y un timbre apagado. Tomás se acercó con lentitud, como si la bicicleta pudiera asustarse. Retiró la manta. Y el polvo voló como un suspiro. La bicicleta tenía el asiento rasgado, pintura descascarada y un timbre oxidado, pero había algo en ella, algo que no parecía muerto.
algo que aún palpitaba. Vaya, dijo Tomás, admirado. ¿Y tú quién eres? Tocó el timbre casi sin querer. El sonido que salió no fue chillón ni agudo. Fue un cling, suave, como el suspiro de un recuerdo. Y en ese instante, algo cambió. Tomás sintió un escalofrío leve, como si una brisa lo hubiera atravesado por dentro. No supo explicarlo, pero lo supo. Esa bicicleta no era como las demás. Se sentó junto a ella. Le quitó el polvo del manubrio con la manga de su camiseta y pasó el dedo por las letras borrosas del cuadro. Lila, decía. Lila, repitió en voz baja. Es un buen nombre. Y entonces, sin que nadie hablara, sin que una voz se oyera en el aire, Tomás supo algo más. Supo que Lila no estaba allí por accidente. Supo que ella tenía un sueño. Un sueño tan antiguo como las telarañas en el techo, pero más vivo que nunca. Quería volar, no rodar, no correr. Volar. Tomás lo sintió en el corazón, como una chispa. Y por alguna razón que no podía explicar, le creyó. Se levantó de golpe y bajó las escaleras, gritando, «Mamá. ¿Puedo quedarme con la bicicleta del desván?» Desde la cocina, su madre respondió. «¿Cuál? ¿La vieja de tu abuelo? Si puedes bajarla, es tuya». Tomás volvió corriendo. Su perro, Rolo, lo siguió al trote con curiosidad. Bajarla no fue fácil. Lila estaba pesada y oxidada. Y las ruedas apenas giraban. Pero con cada escalón que bajaban juntos, Tomás sentía que algo nuevo nacía entre él y esa bicicleta vieja. Esa tarde, la dejó en el jardín, bajo el sol. La lavó con manguera, la frotó con trapo y jabón, y quitó cada pedacito de óxido como si le limpiara el alma. El timbre sonó de nuevo, más claro esta vez. «Cling». Tomás sonrió. «Lila», susurró. «Te juro que vamos a volar». Y aunque no había nadie más para escucharlo, el viento pareció aplaudir en las hojas de los árboles, como si también creyera que los sueños, a veces, tienen ruedas. El primer timbre. Tomás pasó toda la mañana en el patio, arrodillado junto a Lila, como si estuviera restaurando una joya antigua. No era solo polvo lo que quitaba de sus partes, sino el olvido. Con cada trapo húmedo, con cada cepillo suave, le devolvía una historia. Cada rayo de sol que caía sobre el metal limpio parecía traer un recuerdo nuevo. «Tranquila, Lila. Vas a quedar como nueva», murmuraba, como si la bicicleta pudiera entenderlo. Empezó por las llantas, quitando con esmero la tierra seca de los bordes. Luego, con un cepillo de dientes viejo, entró en los rincones donde el tiempo se había acumulado en forma de polvo. Le hablaba bajito, como si le pidiera permiso antes de tocar alguna parte delicada. Cuando llegó al asiento, lo limpió con una toalla más suave, acariciándolo casi con reverencia. Ahí, recordaba. Solía ir sentado cuando su papá lo llevaba de paseo. Algo cambió cuando limpió el timbre. Estaba cubierto de una capa fina de óxido, casi invisible a simple vista, pero Tomás la notó. Lo frotó con un trapo seco primero. Luego aplicó un poco de vinagre que había traído en un frasquito, como le había enseñado su abuelo para limpiar metales sin dañarlos. Con cada movimiento, el timbre recobraba su brillo original, un plateado suave que reflejaba el cielo. «Listo, estás brillante otra vez». Se quedó mirándolo un momento. El sol cayó justo sobre el timbre y lo hizo brillar con un destello leve pero constante. Tomás sintió una curiosa necesidad: presionar el timbre. Como si fuera un botón que había estado esperando por él durante años. Y lo hizo. Trin. El sonido fue limpio, agudo y suave al mismo tiempo. Pero lo que le sorprendió no fue solo el timbre en sí.
sino lo que ocurrió justo después. El aire pareció detenerse por un segundo. Las hojas de los árboles dejaron de moverse. Hasta el zumbido de los insectos se desvaneció. Un silencio espeso lo rodeó. Luego, una brisa ligera le rozó el cuello, como si algo invisible hubiese pasado volando junto a él. Y lo escuchó, no con los oídos, sino desde dentro. Quiero volar. No era una voz común. Era un pensamiento, pero no suyo. No completamente. Provenía de Lila. No podía explicarlo, pero lo sabía. Había una conexión nueva entre él y la bicicleta, algo que antes no estaba. Se quedó quieto, sin saber si sonreír o asustarse. Pero lo que sentía no era miedo. Era asombro, como si acabara de descubrir que una piedra podía cantar, o que las estrellas lo escuchaban. Acarició el manubrio despacio, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que Lila le respondía. No con palabras, con una ligera vibración, una calidez en el metal. Como si su energía estuviera despertando. ¿Quieres volar? La pregunta salió sola, sin pensarlo. Se sintió tonto de inmediato, hablando con una bicicleta, pero no se retractó. A veces, las cosas mágicas requieren un poco de locura. Lila no respondió, pero el silencio ya no era el mismo. Era un silencio lleno de posibilidades. Tomás se sentó en el suelo frente a ella. Con las piernas cruzadas, la miró como si intentara ver más allá del metal. Por primera vez, no la veía solo como un objeto, sino como algo vivo. No con corazón, pero sí con deseo. El timbre seguía brillando. Cada tanto, un reflejo parpadeaba en él, como un pequeño ojo que se abría y cerraba. Como si estuviera esperando a que él hiciera algo más. Tomás no sabía qué seguía. Pero algo había empezado. Lo sentía en los dedos, en el pecho, en ese rincón exacto donde empiezan las aventuras que nadie más puede ver. Un sueño con alas. Desde la mañana siguiente al primer timbre mágico, Tomás no podía dejar de pensar en Lila, y en ese misterio que la bicicleta parecía guardar. Había algo en ella que iba más allá de la rueda y el metal, algo que no lograba explicar con palabras. Como si dentro de sus tubos y tornillos se escondiera un alma. Una historia esperando ser contada. Esa mañana, mientras el sol apenas iluminaba el patio, Tomás se sentó junto a Lila con el cuaderno en la mano, dispuesto a escucharla. Apoyó su mano en el manubrio y cerró los ojos, intentando sentir esa conexión que el día anterior apenas había comenzado a intuir. De repente, un suave zumbido, como un murmullo lejano, empezó a llenar el aire. No era el sonido del viento ni el de los pájaros, sino algo distinto. Un susurro musical, una melodía que parecía nacer del mismo timbre de la bicicleta. Tomás abrió los ojos lentamente, y en ese instante, en su mente comenzaron a aparecer imágenes, como si alguien le estuviera mostrando un sueño. Vio una gaviota, blanca y brillante, que surcaba los cielos con gracia infinita. Volaba alto, rozando las nubes, y su sombra se proyectaba sobre el agua azul del mar. La imagen era tan real que Tomás pudo casi sentir el viento en su rostro y el aroma salado del mar. Y junto a esa visión, un sentimiento profundo, el deseo intenso de libertad. De salir volando más allá de los límites conocidos. Entonces entendió, no era un sueño cualquiera. Era el sueño de Lila. Un sueño que ella le estaba enviando con todas las fuerzas que podía. Porque esa gaviota había sido su inspiración, la chispa que había encendido su deseo de volar. Tomás volvió a abrir los ojos y vio la bicicleta, inmóvil, pero con un brillo especial en el timbre. Como si el sueño estuviera aún latiendo dentro de ella. ¿Quieres volar porque viste a esa gaviota, verdad?, dijo en voz baja, acariciando el manubrio.
En ese momento, un pequeño sonido musical surgió otra vez, más claro y dulce. Era como una promesa, un pacto silencioso entre Tomás y Lila. La bicicleta no podía hablar, pero en ese instante, parecía decir: juntos lo lograremos. Tomás tomó su cuaderno y empezó a dibujar. Dibujó a Lila con alas grandes y fuertes, como las de aquella gaviota. Las alas se extendían abiertas, listas para volar alto y atravesar el cielo. A su lado, escribió: el sueño de volar nace del corazón y del viento. Juntos aprenderemos a hacerlo realidad. Pasaron la mañana explorando ese mundo invisible que unía sus pensamientos y sus deseos. Tomás intentó reproducir el sonido del timbre y, casi sin darse cuenta, comenzó a escuchar, en el silencio, ese murmullo suave que parecía responder a su presencia. Comprendió que Lila no solo quería volar, ella quería compartir ese sueño con él, y que juntos encontrarían la manera de hacerlo posible. Cuando el sol comenzó a esconderse, Tomás sintió que un nuevo capítulo estaba comenzando, uno en el que la magia ya no era solo un misterio, sino una aventura compartida, un camino que recorrerían paso a paso. Y en ese camino, sabía que el primer paso era creer. Creer en el sueño de Lila y en el poder del viento, la amistad y la esperanza. El plano del abuelo inventor. Esa tarde, el sol dorado atravesaba la ventana del viejo desván, iluminando el polvo suspendido en el aire como si fueran diminutas estrellas. Tomás subió con cautela las escaleras de madera que crujían bajo sus pies, sintiendo una mezcla de emoción y nostalgia al entrar en ese espacio lleno de recuerdos. El desván siempre había sido un misterio para él, un lugar olvidado donde el tiempo parecía haberse detenido, y hoy tenía la intuición de que encontraría algo importante. Junto a él, Lila permanecía apoyada contra la pared, quieta, como si también ella sintiera la magia del lugar. El aroma a madera antigua y papel viejo impregnaba todo el ambiente, evocando historias de antaño. Tomás comenzó a explorar entre cajas cubiertas de polvo, baúles con cerraduras oxidadas y montones de libros y cuadernos que parecían haber sido abandonados hace mucho tiempo. Tras varios minutos de búsqueda, encontró una carpeta de cuero marrón, desgastada por los años, con una hebilla rota y cubierta por una fina capa de polvo. Con delicadeza la abrió y, entre sus páginas, apareció un cuaderno con la tapa de cartón rígido, amarillenta y marcada por el paso del tiempo. En la portada, con una caligrafía antigua y elegante, se leía claramente el nombre de su abuelo, Inventos y Sueños. Tomás sintió un cosquilleo en el pecho. Recordó las historias que le contaba su abuelo cuando era pequeño. Sus relatos sobre máquinas extraordinarias y la pasión con la que hablaba de inventar cosas que cambiaran el mundo. Ahora, tenía en sus manos aquel legado, un pedazo del alma de su abuelo, lleno de secretos y posibilidades. Con sumo cuidado, pasó las páginas y se encontró con dibujos técnicos meticulosos, bocetos de engranajes, mecanismos y estructuras complejas. En el centro de todo, destacaba el diseño de un motor aéreo, un aparato que parecía hecho para propulsar alas y dar vida a máquinas voladoras. Algunos dibujos mostraban alas articuladas. Otras páginas detallaban sistemas de control y propulsión, y notas escritas a mano que explicaban el funcionamiento de cada pieza. Tomás quedó fascinado. Nunca había visto algo tan elaborado, tan pensado y tan lleno de esperanza. ¿Podría ese motor ser la clave para ayudar a Lila a cumplir su sueño de volar? La idea lo llenó de energía y determinación. Quería intentar construir una pequeña versión del motor, un modelo que pudiera probar.
Mientras estudiaba los planos, Tomás se imaginó a su abuelo trabajando en ese mismo desván. Rodeado de herramientas y piezas, con el brillo de la ilusión en los ojos. Sintió que estaba acompañado por él, como si su abuelo le susurrara al oído que no desistiera, que siguiera soñando. Lila permanecía cerca, silenciosa, pero parecía entender la importancia de lo que había encontrado. Tomás le habló en voz baja, compartiendo sus pensamientos y planes. Vamos a intentarlo, amiga. Construiremos ese motor y juntos volaremos más allá de lo que imaginamos. Pasó el resto de la tarde haciendo bocetos en su cuaderno, mezclando las ideas de su abuelo con las suyas propias. Anotando cada detalle que pudiera ayudarle a armar el motor. Sabía que no sería una tarea sencilla, pero la pasión y el amor por su amiga lo impulsaban a no rendirse. Al caer la noche, mientras las sombras se alargaban y la casa quedaba en silencio, Tomás guardó el cuaderno con cuidado y miró a Lila con una sonrisa llena de esperanza. El sueño de volar está más cerca de lo que creemos, susurró. Y esta vez, con la ayuda del abuelo, nada nos detendrá. Manos pequeñas, corazón gigante. La mañana amaneció brillante y fresca. Un viento suave movía las hojas de los árboles, y el aroma a tierra mojada llenaba el aire, como si el mundo entero conspirara para impulsar el sueño de Tomás. Él se levantó temprano, con una energía que hacía tiempo no sentía. La emoción le recorría todo el cuerpo como electricidad. Hoy, por fin, iba a empezar a construir el motor aéreo que había encontrado en el cuaderno del abuelo. Entró al garaje con pasos firmes y decidió que, antes de comenzar, debía preparar todo con mucho cuidado. Sacó una manta vieja y la extendió sobre la mesa polvorienta donde solía trabajar. Luego, abrió con sumo cuidado el cuaderno del abuelo y colocó las páginas con los planos al frente. Observó cada línea, cada dibujo hecho a mano con tanta paciencia y amor que Tomás pudo sentir la pasión de su abuelo a través del tiempo. Max, su perro, se acercó y apoyó la cabeza sobre sus piernas. Mirando con curiosidad y acompañándolo en ese momento especial, Tomás sonrió y le acarició el pelaje. Vamos, amigo, hoy comienza algo grande, susurró, con herramientas sencillas pero bien cuidadas. Tomás empezó a buscar entre las cajas del garaje las piezas que necesitaba. Había tuercas, tornillos, engranajes oxidados y algunas chapas de metal que su abuelo había guardado con cariño. El niño seleccionaba una a una con cuidado, repasando mentalmente cada paso que debía seguir según los planos. Mientras trabajaba, su mente viajaba hacia recuerdos lejanos. Recordó cómo, de pequeño, su abuelo le contaba historias fantásticas de máquinas que podían volar como pájaros y cómo él mismo había soñado con construir alguna vez un aparato que les permitiera surcar el cielo. Esa conexión con su abuelo le daba fuerza y también un poco de miedo. ¿Y si no lograba hacerlo? ¿Y si fallaba? Pero justo en ese instante, Lila, la bicicleta mágica, parecía mirarlo con una luz diferente, como si ella también creyera en ese sueño. Tomás tomó la herramienta y empezó a unir las primeras piezas del motor, manos temblorosas pero decididas. El trabajo era lento. Cada tuerca tenía que encajar perfectamente, cada engranaje debía girar sin problemas. Hubo momentos en que Tomás se frustró. Cuando una pieza no encajaba o cuando el motor no funcionaba como esperaba. En esas ocasiones, Max ladraba y movía la cola, como alentándolo a no darse por vencido. Vamos, Max, esto no es fácil. Pero no voy a rendirme, dijo Tomás en voz alta, como para convencerse a sí mismo. Pasaron horas.
El sol se movió en el cielo y las sombras del garaje se alargaron, pero Tomás no paró. Cada vez que lograba que una pieza funcionara, sonreía con una mezcla de sorpresa y orgullo. Imaginaba a su abuelo trabajando allí mismo, hace muchos años, luchando por hacer realidad ese mismo sueño. Para no perder ninguna idea, Tomás iba anotando todo en un cuaderno aparte: qué funcionaba, qué debía mejorar, y nuevas ideas para ajustar el motor. También dibujaba bocetos y hacía cálculos aproximados, tratando de pensar como un verdadero inventor. Cuando llegó la tarde, decidió hacer una pausa. Salió al jardín, donde Max corrió feliz entre la hierba fresca. Tomás miró el cielo, pensando en las gaviotas que Lila le había contado que admiraba. Si ellas pueden volar, nosotros también podemos, se dijo. De regreso al garaje, continuó trabajando hasta que las primeras estrellas comenzaron a brillar. La luz de una lámpara vieja iluminaba la mesa de trabajo. Mientras Tomás ensamblaba las últimas piezas del motor, con un suspiro profundo, conectó el prototipo a Lila y apretó un pequeño interruptor. Al principio, nada pasó, pero después, un leve zumbido empezó a llenar el aire, y las alas pequeñas que había colocado comenzaron a moverse lentamente, como despertando de un largo sueño. Tomás sintió un cosquilleo en el estómago. Su sueño estaba tomando forma. Lo estamos logrando, Lila. Solo es el comienzo, pero lo logramos, susurró. Max ladró alegre, moviendo la cola frenéticamente. Y Tomás le lanzó un pedazo de madera que el perro atrapó en el aire con entusiasmo. Esa noche, cuando se acostó, el corazón de Tomás latía con fuerza. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, muchas pruebas y errores que enfrentar, pero por primera vez, sentía que con sus manos pequeñas y su corazón gigante, podía alcanzar el cielo. Los primeros intentos y errores. El amanecer llegó con una brisa juguetona que hacía danzar las cortinas de la habitación de Tomás. Una luz dorada se colaba entre las rendijas de la ventana, como invitándolo a continuar el sueño que la noche anterior apenas había comenzado a construir. Y allí estaba Lila, reluciente, con sus manillares erguidos como si también hubiese esperado impaciente ese nuevo día de pruebas. Tomás bajó las escaleras casi de un salto. Su madre le lanzó una mirada curiosa desde la cocina. ¿A dónde tan rápido, corazón?, preguntó mientras removía una olla humeante. A volar, mamá, respondió él con una sonrisa enorme, sin detenerse. Max, como siempre, lo siguió fielmente con un ladrido emocionado. En el garaje, Tomás repasó las ideas que había garabateado en su cuaderno. ¿Y si los globos de helio la levantan? ¿Tal vez unas alas hechas con paraguas? ¿Y si usamos una cometa gigante? Eran ideas disparatadas, sí, pero cada una de ellas lo acercaba más al corazón del problema: ¿cómo volar? El primer intento fue con globos. Tomás pasó toda la mañana inflando docenas de globos de helio que consiguió en una tienda de fiestas del barrio. Ató cada globo con cuerda y comenzó a sujetarlos con cuidado a la estructura de Lila. Si esto no nos eleva, al menos nos hará flotar, murmuró, mientras ataba el último. Max observaba desde una esquina, ladeando la cabeza con curiosidad. Cuando Tomás terminó, dio un paso atrás para contemplar su obra. Lila estaba cubierta de globos de todos los colores, como una bicicleta de cumpleaños soñadora. Con una mezcla de expectativa y nervios, Tomás empujó a Lila hacia el jardín. Contó hasta 3, subió y trató de pedalear. Los globos se elevaron un poco. Luego se enredaron entre ellos, y finalmente explotaron con un sonido seco y triste que hizo a Max salir corriendo hacia el arbusto.
Tomás cayó de costado con Lila. Entre risas y globos desinflados. Bueno, flotar no es volar, pero qué cerca estuvimos, dijo, riendo. Para el segundo intento, usó 2 paraguas viejos que encontró en el desván. Abrió las sombrillas y las amarró con alambres al cuerpo de Lila como si fueran alas de pájaro. Pintó sobre ellas plumas de colores, inspirado en la gaviota que Lila había visto desde la ventana. En su imaginación, era una obra maestra. Ahora sí pareces lista para alzar el vuelo, le dijo a Lila, dándole una palmada en el sillín. Tomás corrió por la pendiente del parque cercano, empujando a Lila con fuerza. Saltó sobre el asiento en movimiento, y por un segundo, solo un segundo, sintió que flotaban, hasta que el viento giró con fuerza, los paraguas se doblaron hacia atrás. Se rompieron con un sonido de tela desgarrada, y Lila rodó cuesta abajo, llevándolo con ella hasta un arbusto. ¡Auch!, dijo, sacudiéndose las hojas. Bueno, eso fue creativo. Max corrió a su lado y le lamió la mejilla, como para consolarlo. El tercer intento fue el más ambicioso, construir una especie de cometa gigante. Tomás usó tubos de PVC, sábanas viejas y mucha cinta adhesiva. Lo ensambló en el jardín, creando una especie de ala delta que sujetó a Lila como si fuera una nave de otro mundo. El día del experimento. El viento soplaba con fuerza. Era el clima perfecto, o al menos eso creyó. Llevó a Lila hasta la colina más alta del vecindario. Subió, sintió el viento en la cara. Y por un segundo creyó que podría lograrlo. Empujó a Lila cuesta abajo, esperando que la cometa atrapara el viento y los elevara. Pero el viento no era tan obediente como había imaginado. Una ráfaga repentina volteó el armazón de la cometa, que se sacudió violentamente. Tomás se soltó justo a tiempo para evitar salir volando junto con las sábanas, que terminaron enredadas en las ramas de un árbol cercano como una bandera de rendición. Max ladró desde la base de la colina, brincando entre las hojas. Tomás se tiró al pasto, exhausto, con los brazos abiertos y la mirada al cielo. 3 intentos, 3 errores, suspiró. Pero luego miró a Lila, tumbada a su lado, con los manillares torcidos pero intacta. Y, como si lo escuchara, su luz azulada parpadeó débilmente, como riéndose con él. Está bien, dijo Tomás, sonriendo. Tal vez volar no sea tan fácil como soñarlo. Pero ¿sabes qué? Me estoy divirtiendo mucho aprendiendo. Se quedaron allí largo rato, mirando el cielo. Las nubes pasaban lentamente, como barcos flotantes. Y Tomás imaginó que algún día estaría allá arriba, volando con Lila y Max, riéndose de todos los intentos que fallaron antes de despegar. Ese día, entendió algo importante. Volar no es solo alcanzar el cielo, es también no rendirse cuando se cae al suelo. El miedo al fracaso. Los días siguientes amanecieron con un gris tenue en el cielo, como si hasta el sol se hubiera desanimado. Tomás se sentía igual. Cada intento de volar con Lila había terminado en caídas, risas nerviosas, y uno que otro rasguño. Pero lo que más dolía no eran los golpes. Era la burla. Todo comenzó en la escuela. ¿Así que ahora vuelas, Tomás? ¿Y tu perro también pilotea?, le dijo Emiliano, uno de los chicos grandes, con una sonrisa burlona mientras otros reían a su alrededor. Va a ir a Marte con su bicicleta, gritó otra voz entre risas, y Tomás bajó la cabeza. Sus manos sudaban en el pupitre. Sabía que sus ideas eran distintas. Pero nunca pensó que se volverían motivo de risa. Antes, cuando hablaba de su proyecto secreto, sus compañeros lo escuchaban con curiosidad. Ahora todo eran burlas y miradas irónicas.
Incluso algunos profesores comenzaron a mirarlo con un gesto condescendiente, como si todo aquello fuera solo una fantasía infantil. Esa tarde, Tomás no bajó al garaje. Lila esperaba, como siempre, con su color azul brillante. Pero él pasó de largo, mochila al hombro, y se encerró en su habitación. Max lo siguió, empujando la puerta con el hocico, y se tumbó junto a la cama, en silencio. La noche llegó con una lluvia suave. En la penumbra, Tomás abrió su cuaderno de ideas. Lo hojeó con acento agudo con lentitud. Los esquemas, los dibujos de Lila con alas, los planos del abuelo. Todo estaba ahí, como un sueño en papel, pero algo dentro de él había cambiado. ¿Y si tienen razón?, murmuró, más para sí que para Max. ¿Y si es una locura? El perro levantó la cabeza al escucharlo, como si pudiera leer sus pensamientos. Tomás cerró el cuaderno y lo dejó a un lado. Las gotas golpeaban la ventana con ritmo constante, como un tambor triste que marcaba el paso del desaliento. Al día siguiente, no fue al parque. Tampoco pasó tiempo en el garaje. Lila, cubierta con una manta, parecía dormida. Y poco a poco, su brillo comenzó a apagarse. Aquella luz tenue que la envolvía, ese resplandor casi mágico que solo Tomás notaba, fue cediendo hasta convertirse en un reflejo apagado. ¿Qué le pasa, Max?, le preguntó Tomás en voz baja, acariciando al perro. Ya no brilla. Max ladró una sola vez y caminó hacia la puerta del garaje. Rasguñó la madera, como señalándole el camino. Tomás dudó, pero algo dentro de él le decía que debía volver, aunque solo fuera para mirar. Abrió la puerta despacio. Allí estaba ella, Lila, silenciosa, como si también estuviera esperando una señal. Tomás se acercó y tocó el manillar con cuidado. Estaba frío, demasiado frío, y por primera vez en muchos días, la bicicleta no reaccionó. ¿Te estás rindiendo tú también?, susurró. La bicicleta permaneció inmóvil. Fue entonces cuando recordó algo que su abuelo solía decirle cuando era pequeño, mientras le contaba historias de sus inventos fallidos. Cuando un sueño deja de moverse, no es porque murió, es porque está esperando que tú vuelvas a creer en él. Tomás se sentó en el suelo, al lado de Lila. Respiró hondo, cerró los ojos. Y por unos minutos, no pensó en burlas, ni en errores, ni en fracasos. Pensó en el primer día que vio a Lila. En la emoción, en la conexión extraña pero mágica. En ese deseo que parecía no tener sentido, pero que le llenaba el corazón. Cuando abrió los ojos, notó una cosa. Apenas perceptible, pero estaba ahí. Un pequeño destello. Un brillo sutil bajo el sillín. Lila lo había escuchado. Esa noche, Tomás tomó su cuaderno y comenzó a escribir. No planos, no esquemas. Escribió lo que sentía. Escribió sobre el miedo, la tristeza, pero también sobre el deseo de seguir adelante. Porque en el fondo sabía que, aunque todos se rieran, había algo real allí. No sabía si era magia, ciencia o simplemente fe. Pero lo que sentía con Lila no podía ser falso. Y mientras escribía, Max dormitaba a sus pies, y una chispa azul, tímida pero viva, comenzaba a renacer en la oscuridad del garaje. El miedo no se había ido, pero ya no mandaba. Ahora, Tomás volvía a tener el timón, el viento y la voz de mamá. El día comenzó silencioso, sin prisas. No había risas ni herramientas chocando. El garaje permanecía cerrado, y Tomás, como en días anteriores, desayunaba en silencio, revolviendo la cuchara en el tazón sin apenas probar un bocado. Su madre lo observaba desde la cocina. Aquel brillo en los ojos de su hijo, el que había visto cuando hablaba de Lila, ya no estaba allí. Solo quedaba una sombra de duda en su rostro joven. ¿Estás bien, Tomás?,
Preguntó suavemente, acercándose con una taza de té humeante. Sí, supongo, respondió él sin levantar la vista. Hace días que no te veo bajar al garaje. Tomás encogió los hombros. Había intentado ser fuerte, ignorar las risas, seguir soñando, pero el peso de sentirse solo era más fuerte de lo que pensaba. No tiene sentido, mamá. Nadie cree que pueda hacerlo. Se burlan de mí. Me llaman, el niño volador, como si fuera una broma. Soltó la cuchara, que cayó al tazón con un pequeño chapoteo. Y tal vez sí es una broma. Ella se sentó frente a él. Sus ojos eran suaves, pero firmes, como cuando le enseñaba algo que de verdad importaba. ¿Sabes algo?, dijo después de un largo silencio. Esa bicicleta, Lila, me recuerda a tu abuelo. Tomás alzó la vista. Su abuelo siempre había sido un tema especial, casi sagrado en casa. ¿De verdad? Sí, él también tenía ideas locas. Inventos que parecían salidos de cuentos. ¿Recuerdas su cuaderno? Tomás asintió. Lo encontré hace poco. Tenía un plano de un motor aéreo. Claro que sí. Tu abuelo decía que algún día iba a volar con un molino de viento y un reloj de cocina. Soltó una pequeña risa nostálgica. Y aunque nunca lo logró, nunca dejó de intentarlo. Tomás guardó silencio. Recordaba los cuentos que le contaba el abuelo, sus dibujos, las chispas en sus dedos cuando trabajaba en el taller. ¿Y no se sentía tonto?, preguntó finalmente. ¿Nunca pensó en rendirse? Muchísimas veces. Pero una vez me dijo algo que nunca olvidé. Lo importante no es volar, hija. Lo importante es no dejar de construir las alas. Tomás sintió cómo algo se acomodaba dentro de él, como si una pieza de un rompecabezas que había estado perdida finalmente encontrara su lugar. ¿Y crees que él estaría orgulloso de mí?, preguntó, con la voz más baja de lo normal. Su madre se inclinó, le tomó las manos y respondió sin titubear, ya lo está. Un silencio lleno de emoción se instaló entre los dos. Afuera, el viento agitaba suavemente las ramas del árbol frente a la casa. El mismo viento que un día acarició la cara de su abuelo mientras imaginaba volar. El mismo que ahora rozaba la ventana con un murmullo que casi sonaba a esperanza. Esa tarde, Tomás fue al garaje. No con herramientas ni con planos. Fue solo a estar con Lila. La descubrió con cuidado. El polvo cubría partes del manubrio y el sillín. Pero al tocarla, un escalofrío familiar le recorrió los brazos. Era como si una parte dormida de ella se hubiera despertado al sentir su mano. ¿Me extrañaste?, murmuró. Un leve tintineo de los radios pareció responderle. Tomás sonrió. Tal vez no era magia. O tal vez sí, pero eso ya no importaba tanto. Lo que importaba era que había vuelto. Que no se rendiría. Se sentó en el suelo, sacó su cuaderno y comenzó a escribir de nuevo. No planos esta vez, sino ideas, pensamientos, mensajes a su abuelo. Y en medio de esa quietud, una brisa se coló por la ventana abierta del garaje. Una brisa que olía a campo, a sueños, a recuerdos. Tomás la sintió recorrer su piel. Se levantó y caminó hasta la puerta. Miró al cielo. No había gaviotas. No había señales mágicas. Solo viento. Pero era suficiente. Vamos, Lila, dijo en voz baja. Aún no volamos, pero ya estamos en camino. Desde su ventana, la madre de Tomás lo vio salir del garaje empujando la bicicleta con una sonrisa pequeña pero real. Apretó su taza entre las manos. Como si con eso pudiera enviarle fuerza. Y en voz baja, para nadie más que ella misma, dijo, vuela, mi amor. Aunque solo sea por dentro. Vuela. El gran salto. El sol comenzaba a descender en el horizonte,
tiñendo el cielo con una mezcla intensa de naranjas, rosas y dorados que parecían incendiar las nubes dispersas. Desde la cima de la colina del pueblo, Tomás contemplaba todo a su alrededor con una mezcla de nervios y esperanza. A sus pies, el pequeño poblado parecía un tablero de ajedrez, con casas diminutas, calles serpentinas y un río que reflejaba los últimos destellos del día. Lila, la bicicleta mágica, reposaba junto a él, con sus alas de tela extendidas a los lados, ondeando ligeramente por la brisa vespertina. Habían trabajado incansablemente para llegar a este momento, semanas de planos, cálculos, pruebas y caídas. Pero esta era la prueba definitiva. El momento en que toda la paciencia, los sueños y el esfuerzo se pondrían a prueba. Tomás respiró profundamente, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones, mezclado con el aroma a tierra húmeda y hierba recién cortada. Su corazón latía con fuerza, un ritmo acelerado que parecía sincronizado con el suave aleteo de las alas de Lila. «Hoy es el día», susurró, acariciando el manubrio con ternura. «Hoy vamos a volar». Su perro, que había sido testigo silencioso de cada paso, ladró emocionado desde la base de la colina, moviendo la cola con entusiasmo. Era como si también comprendiera la importancia de aquel instante. Mientras se preparaba, Tomás recordó los consejos de su abuelo, sus palabras grabadas en su memoria. No se trata solo de volar, sino de atreverse a intentarlo. A veces el primer vuelo no es perfecto, pero cada intento nos acerca más al cielo. Con cuidado, ajustó las alas de tela, asegurándose de que los refuerzos de madera estuvieran firmes y que las cuerdas de sujeción resistieran el viento creciente. Cada detalle importaba, cada paso era crucial. Al girar la mirada hacia el valle, vio cómo algunos vecinos curiosos se acercaban lentamente, sus rostros reflejando asombro y un poco de incredulidad. Habían escuchado historias sobre la bicicleta mágica, pero nadie esperaba que Tomás realmente se atreviera a intentarlo. No importa si me miran, pensó Tomás. Lo que importa es lo que yo sé que puedo hacer. Con determinación, se subió a Lila. Sus manos temblaban ligeramente al agarrar el manubrio, y un cosquilleo recorrió su estómago. «Vamos, amiga», susurró, «es ahora o nunca». El viento soplaba con más fuerza ahora, empujando suavemente las alas y creando una sinfonía de sonidos. El silbido del aire, el roce de la tela y el latido acelerado de su corazón. Tomás impulsó los pedales con fuerza, sintiendo cómo la bicicleta ganaba velocidad cuesta abajo. La adrenalina inundaba su cuerpo, cada músculo tenso y alerta. El terreno se hacía más empinado, y el impulso parecía suficiente para desafiar la gravedad. Por un momento, el mundo pareció ralentizarse. Las hojas de los árboles danzaban en el viento. El canto lejano de un pájaro acompañaba la escena, y la bicicleta, con sus alas extendidas, parecía lista para alzar el vuelo. Un pequeño salto. Un instante en que las ruedas se despegaron apenas del suelo. «Estamos volando», gritó Tomás, una sonrisa amplia iluminando su rostro. Pero el viento no siempre es amigo del vuelo. Una ráfaga inesperada azotó las alas, haciendo que Lila se tambaleara. Tomás sintió cómo perdía el equilibrio, y por un segundo el miedo lo paralizó. El suelo se acercaba rápido. Pero su determinación fue más fuerte. Con manos firmes y respiraciones profundas, logró recuperar el control y evitar una caída que pudo haber sido dolorosa. Al tocar tierra, frenó con cuidado y se detuvo. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras miraba a su alrededor. Los rostros de quienes los observaban ahora eran de asombro y admiración. Su perro corrió hacia él,
saltando y ladrando alegremente. No fue un vuelo perfecto, murmuró Tomás, pero fue nuestro primer gran salto. Más tarde, sentado en su cuarto, Tomás no podía dejar de revivir aquel momento. Cerraba los ojos y veía el cielo ardiente, sentía el viento rozando su cara y la bicicleta casi flotando en el aire. Su madre entró suavemente y se sentó junto a él. ¿Cómo te sientes?, preguntó, con una sonrisa cálida. Cansado, pero feliz, respondió él. Fue más que un intento. Fue el inicio. Ella le acarició el cabello. Recuerda, Tomás, que el valor no está en no caer, sino en levantarse cada vez. Él asintió, sintiendo una renovada fuerza interior. El gran salto no había sido el final, sino el comienzo de un sueño que apenas comenzaba a desplegar sus alas. Volar no siempre es como lo imaginamos. Después del salto desde la colina, Tomás y Lila quedaron por un momento en silencio, con la adrenalina todavía recorriendo sus venas. La sensación de flotar, aunque breve, parecía más grande que cualquier vuelo que hubieran imaginado. Tomás miró a su amiga con una sonrisa que mezclaba cansancio, felicidad y una pizca de asombro. No sé si eso fue volar, pero para mí fue lo más cerca que he estado de tocar el cielo, dijo, con la voz cargada de emoción. Lila movió sus pequeñas alas de tela suavemente, casi como si quisiera sentir de nuevo ese instante suspendido en el aire. El brillo en sus ojos reflejaba la misma mezcla de esperanza y alegría. ¿Sabes?, continuó Tomás. Toda esta aventura no ha sido solo sobre volar con una bicicleta o unas alas. Ha sido sobre aprender a creer que lo imposible puede pasar, aunque no de la forma que imaginamos. El viento jugaba entre ellos, trayendo aromas de hierba fresca y tierra húmeda, y un murmullo que parecía susurrar historias antiguas de sueños y valentía. Tomás respiró profundo, sintiendo cómo la noche comenzaba a caer, pero sin que el entusiasmo se apagara. A veces, reflexionó en voz alta, pienso que el vuelo más importante no es el que hacemos con el cuerpo, sino el que hacemos con el corazón y la mente. Lila asintió, y por un momento parecieron hablar en un lenguaje silencioso, un vínculo invisible que solo ellos entendían. Desde la distancia, una voz suave los llamó. Era la madre de Tomás, que se acercaba con paso lento y una sonrisa cálida. ¿Cómo se sienten los grandes aventureros?, preguntó ella, sentándose a su lado. Tomás sonrió. Un poco tímido pero feliz. Cansados, pero contentos. Creo que aprendí algo importante hoy. Su madre lo miró con atención. ¿Qué es eso? Que volar no siempre significa estar en el aire. A veces significa arriesgarse, intentarlo y no rendirse, respondió Tomás con firmeza. Ella asintió, y luego añadió, tu abuelo me decía algo parecido. Siempre decía que los sueños son como el viento. Invisibles, pero con el poder de movernos si los dejamos entrar. Tomás recordó entonces el cuaderno de planos y el motor aéreo, símbolos de una pasión heredada que trascendía generaciones. ¿Crees que él estaría orgulloso de nosotros?, preguntó con un poco de duda. Su madre le tomó la mano. Más que orgulloso. Estaría feliz de ver que has aprendido que el verdadero vuelo está en el esfuerzo y en la esperanza. Y eso, Tomás, es algo que nadie puede quitarte. La noche se fue haciendo más profunda. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo despejado y el aire se llenó de una calma reconfortante. ¿Sabes?, dijo Tomás mirando al cielo. Hoy entendí que a veces los sueños toman formas que no esperamos, y eso está bien. Lo importante es seguir intentando, aunque el camino sea difícil. Lila se acercó y le dio un suave toque con su ala. Juntos, podemos llegar muy lejos,
parecía decir con esa simple acción. Tomás se levantó, mirando hacia el horizonte con determinación renovada. Esto no es un final, es un nuevo comienzo. Volar no siempre es lo que imaginamos, pero siempre es lo que necesitamos. Mientras bajaban la colina de regreso al pueblo, con el corazón ligero y los ojos llenos de estrellas, Tomás sabía que el verdadero vuelo apenas comenzaba. Y que, con Lila a su lado, cualquier sueño, por más grande que fuera, podía encontrar su camino. Mientras Tomás y Lila caminaban lentamente cuesta abajo, el silencio entre ellos era cómodo, lleno de pensamientos que no necesitaban ser dichos en voz alta. La luz del atardecer acariciaba sus rostros y el suave murmullo del viento parecía cantar una canción de esperanza y nuevas posibilidades. Tomás miró a su bicicleta con alas. Ahora quieta pero llena de historias. Pensó en todos los momentos de incertidumbre, los tropiezos, los intentos fallidos, y en cómo cada uno de esos pasos, por difíciles que parecieran, los había llevado a ese instante. «¿Sabes, Lila?», dijo él, tocando suavemente el manubrio. «Nunca imaginé que un sueño pudiera ser tan complicado, pero tampoco tan hermoso». Lila emitió un pequeño chirrido que sonó a afirmación, y sus ojos parecían brillar con esa luz especial que siempre tuvo cuando estaban juntos. Tomás sonrió y agregó: «Creo que volar no es solo estar en el aire. Es saber que, aunque no siempre llegues donde quieres, el intento te transforma y te hace crecer. Nos hace ser valientes. Incluso cuando todo parece en contra». La brisa fresca de la noche empezó a envolverlos y las primeras estrellas comenzaron a asomarse en el cielo, tan distantes y misteriosas como sus propios sueños. Pero Tomás no sintió miedo, sino una calma profunda. En ese momento, entendió que el verdadero vuelo no estaba en la altura que alcanzaban, sino en la fuerza que encontraban dentro de sí mismos para nunca dejar de soñar y de intentar. «Mamá tenía razón», murmuró para sí. «No es el vuelo perfecto lo que importa, sino el coraje de dar el salto». Lila, con sus pequeñas alas, se posó sobre el hombro de Tomás, como compartiendo ese secreto invisible entre ellos. «Vamos», dijo él con una sonrisa renovada. «Todavía tenemos muchos cielos por descubrir». Y así, con el corazón lleno y la mirada puesta en el horizonte, los dos amigos caminaron hacia el pueblo. Sabiendo que aunque el vuelo no siempre sea como lo imaginamos, siempre habrá nuevas oportunidades para intentarlo. Porque volar no es solo un acto físico, sino un viaje del alma, y ese viaje, para Tomás y Lila, apenas estaba comenzando. El pueblo dormía lentamente, envuelto en ese silencio tibio, ese que solo ocurre cuando todos los sueños se alinean. Desde su ventana, Tomás contemplaba el cielo, con los ojos muy abiertos, como si aún buscara respuestas entre las estrellas. La bicicleta descansaba en el cobertizo, pero algo en su forma parecía distinta, como si el salto de aquella tarde hubiera dejado una marca invisible. Una especie de brillo nuevo que no tenía nada que ver con el metal. No había aplausos, no había trofeos, ni banderas. Solo el eco suave de un intento valiente flotando en la noche. Pero para Tomás, eso bastaba. Allí, sentado, con las piernas cruzadas y la frente aún húmeda del esfuerzo, entendía algo que no cabía en los libros, ni en los planos de su cuaderno, que hay actos tan simples como empujar una bicicleta cuesta abajo, y tan grandiosos como decidir no rendirse después de caer. Que cada intento imperfecto guarda en su centro una semilla de lo que algún día será vuelo. El viento soplaba afuera, acariciando las paredes de la casa, como si quisiera colarse a escuchar sus pensamientos. Tomás lo dejó entrar, cerró los ojos, y lo escuchó.
No era un sonido cualquiera. Era la respiración de todo lo que había aprendido. La paciencia, la curiosidad, el coraje, ese tipo de cosas que uno solo descubre cuando deja de correr para empezar a sentir. Y en medio de esa quietud, algo dentro de él dio un paso más. No hacia el cielo, sino hacia adelante, porque hay viajes que no se miden en kilómetros, sino en certezas. En saber que uno no está solo, que cada sueño compartido, aunque parezca pequeño, transforma el mundo a su modo. Que basta un niño, una bicicleta, y una idea loca para mover un pedacito de cielo. Lila seguía allí, no voló como en las películas. No planeó sobre el pueblo como un ave mágica. Pero había elevado algo mucho más difícil, el espíritu de quien se atrevió a creer en ella. Y eso, en la historia de los grandes vuelos, también cuenta. La noche siguió su curso, serena y cómplice. Y en el corazón de Tomás, ese que ahora latía con una mezcla de cansancio dulce y alegría nueva, ya no quedaban dudas. Mañana, o pasado, en un mes, o en un año, no importa cuándo. Importa que lo intentaría, una y otra vez, no por la gloria, no por los demás, por él, por su propio cielo, y quizá, solo quizá, ese sea el primer paso verdadero de todo vuelo.